días, iglesia, ¿cómo estamos? Qué hermosa alabanza que hemos tenido. Amén. ¿Sintió la presencia del Espíritu Santo? Qué hermoso. Realmente Él es el único que puede llenar nuestras vidas. Les cuento que hoy día vamos a hablar de ser fuertes en el Señor. Y siempre digo, ¿será porque el Señor me conoce? No sé, Él me conoce. Pero yo siempre sentí que cada cosa que iba declarando con mi boca tenía que ver con esto. Cada cosa y cada canción que fuimos declarando, el Señor está trabajando de día y de noche. No hay otra frase que me encantó cuando hablaba de que nuestra fe está creciendo, se está levantando, porque el poderoso de Israel está con nosotros. Entonces, gracias, Señor, por esta alabanza, por esta adoración. Gracias porque podemos abrir nuestra boca y declarar sus grandezas en nuestra vida. Declararlo, decirlo, porque es cuando lo decimos que rompemos e interrumpimos el mundo espiritual para traer el cielo a la tierra. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso desde este lugar y desde cada uno de aquellas personas que tenemos la responsabilidad de hablar, de aconsejar, tenemos que establecer hablar. Porque el mundo espiritual solamente se batalla con la palabra de Dios. Así que gracias, Señor, por esta alabanza. Gracias por tu espíritu, por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás haciendo cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros. De una manera u otra el Señor trabaja y trabaja. Y ustedes saben que hablando con una persona, y de la cual hay muchas acá personas como ella, que tienen testimonio para hablar, para decir, para contar. Los testimonios están hechos para que nosotros aprendamos a estimularnos unos a otros, para que nuestra fe sea elevada, porque todos espiritualmente tenemos momentos en que estamos caídos. Pero cuando escuchamos, cuando declaramos, como recién declaramos, cuando escuchamos un testimonio, nuestra fe se eleva. Porque eso es señal de que es verdad, de que el Señor escucha, de que el Señor trabaja, de que el Señor no nos deja solo. Y le pedí a Liliana que comparto algunos momentos con ella, que cuando me contó, dije, wow, ¿y por qué no lo has contado? ¿Por qué no lo has dicho? Porque es necesario que el pueblo conozca, como así ahora seguramente van a escuchar este testimonio, pero tendrán testimonios, y yo le pido que sea valiente y se anime a contar las cosas que el Señor está haciendo en su vida. No se crea que porque el Señor trabaja, no se crea porque está pasando momentos difíciles, el Señor no está obrando. Porque el Señor está haciendo cosas en cada uno de nosotros. Amén. Lili. Bueno, iglesia, nuestra pastora me pidió que diera el testimonio. Es una cosa muy linda de compartirla con ustedes. No me es fácil hablar del micrófono, pero cuando se trata de las cosas del Señor, me emociona. Pero quería compartir, pasado por un año de crisis, pero el Señor me animó en este año a tomar una decisión y yo me decía, y hablaba con el Espíritu Santo y le decía que o le creía al Señor o mi vida no tenía sentido. Y empecé, y Viviana habló del pacto, y yo hice el pacto, y pasamos una situación económica
muy difícil con mi hijo y yo le decía, hijo, tenemos que hacer algo, porque o cerrábamos el negocio y nos quedábamos sin nada, o le creíamos al Señor. Entonces, acordándome de la palabra que se nos predica el domingo, que nada, la palabra no vuelve vacía, sino que queda en nuestros corazones. Yo le dije a mi hijo, lo senté y le dije que nos pusiéramos firmes. Si él quería pactar conmigo, lo hiciéramos juntos. Y bueno, me dijo, bueno, mamá, lo vamos a hacer. El pacto era por una semana y bueno, eso era, en esa semana se decidía qué íbamos a hacer con el negocio y de qué dependían nuestras vidas, así que era confiar o confiar. Y realmente el Señor nunca se olvida de nosotros, Él siempre está, así que hicimos el pacto, yo le decía a mi hijo que había estado escuchando muchas prédicas y decía de que lo único que puede romper algunas cosas es el ayuno, la oración y la palabra, y que una cosa va tomada de la otra y que lo teníamos que hacer con fe de que vamos a recibir. Así que mi hijo quería vender el negocio, no sabía qué hacer, pero en definitiva nos pusimos a hacer la oración y bueno, empezamos a limpiar el negocio y a declarar la palabra todas las mañanas y el Señor respondió. Y lo que más me llamó la atención es que una señora entró al negocio y miraba para todos lados y me dice, qué raro que está el negocio, está como lleno, está como, no sé, tiene un olor diferente. Y a mí me impactó, porque yo dije, es la presencia del Señor que está ahí, que moraba ahí, porque no había nada diferente. Solo sí tenía razón que el Señor había llenado las alacenas, el freezer estaba lleno. Y entonces yo dije, gloria a Dios, porque Él responde. Y a partir de ahí el negocio empezó a fluir y bueno, la gente venía contenta. Así que yo los animo, aunque estemos en crisis, aunque estemos pasando momentos difíciles, el Señor nunca se olvida de nosotros, Él siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Así que yo le doy la gloria a Él y bueno, le doy gracias a Viviana porque esto me bendice, el contar, el proclamar la palabra de Dios, el compartirla con ustedes me bendice y sé que bendice a mis pastores, a mis hermanos. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes, que Dios provee, tenemos un Dios que provee y que nos ama sobre todas las cosas. Yo creo que Liliana no se extendió mucho, pero yo creo que fue muy... Cambié de micrófono, no importa. Yo creo que fue muy claro lo que ella dijo. Ella a lo largo de todo este año ha pasado una crisis y muchos nos hemos percatado de eso. Yo sé que es así, porque nosotros podemos ver la vida de las personas, aunque a veces no todas las personas abren su corazón para contarnos, pero podemos ver cómo la crisis nos asola a todos. Y ella permaneció. Y servía y lloraba, porque su servicio, más allá de que hace otras cosas, también está en la alabanza,
y recuerdo verla llorar y cantar, pero no bajó los brazos. Y tomó algo importante, tomó una decisión: o le creemos al Señor o le creemos al Señor. Y ahí está el qué de la cuestión. Vamos a ya entrando en la prédica que muy bien se ajusta a la alabanza, que se ajusta al testimonio y que tiene que ver con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios hace las cosas tan bien. Y usted como yo necesita que seamos fuertes. ¿Cómo se permanece en una crisis? ¿Cómo permanecemos ante la desilusión, ante las situaciones que vienen a movernos la estantería? ¿Cómo permanecemos si no tenemos la fuerza que viene del Señor? Es imposible. Es imposible. Y si bien yo cuando hablo y predico puedo sonar muy a maestra, yo quiero que cuando vayamos hablando y yo les vaya transmitiendo algunas cosas, las reciba como tal. Porque la palabra hay que aprenderla, hay que entenderla, no solamente con el corazón, sino también con nuestro entendimiento, para que a la hora de que no sentimos nada, para la hora en que nuestras emociones nos traicionan, podamos apelar a eso que quedó en nuestro corazón y que trae el Espíritu a memoria, que es la palabra de Dios. Dice en Efesios 6:10, Pablo, voy a tomar varios textos, así que si los ponen en la pantalla o me siguen escuchándome. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, si este versículo lo combinamos con otro que se ha declarado también en esta alabanza, que es en Primera de Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros debemos entender que luchamos desde una posición de victoria. Y esto se entiende con la fe. Escúcheme bien. Dice que nosotros debemos fortalecernos no en nosotros, no en las circunstancias, sino nuestra fuerza viene del Señor. Viene del Señor. No hay otra manera de permanecer en la batalla. No hay otra manera de permanecer ante los ataques que vienen del enemigo, si no es por el Señor. No hay forma, no hay inteligencia humana, no hay voluntad que le vaya a ser eficaz. No lo va a poder lograr, solamente en la fuerza del Señor. Y si esto lo combinamos con esto que dice que el Espíritu mora en cada uno de nosotros, que el Espíritu habita en nosotros, sabemos entonces que nosotros luchamos desde una posición de victoria. Y yo quisiera que usted, a medida que yo vaya hablando, usted pudiera ir visualizando esto. ¿Sabe por qué yo lo hago? Y a mí me hace poder elevarme sobre mi carnalidad, sobre lo que yo soy. Cuando yo poseo desde una posición de victoria, es que yo estoy con la victoria ganada. Pero no me digas eso, Viviana, porque a mí me siguen pasando las cosas y me duelen las cosas y me siento y me está faltando esto y estoy teniendo problemas con mis hijos y estoy teniendo problemas en mi matrimonio y me está faltando el trabajo y parece que el mundo ha estallado en contra mío. Y yo le digo, usted tiene que luchar desde una posición de victoria. ¿Qué significa? Que eso que usted ve no es la verdad, porque la victoria ha sido asegurada. Decía ahí la canción, yo sé que Él está trabajando de día y de noche. Usted no está viendo inmediatamente lo que quiere ver, pero su posición es de victoria. Y
Dice, Pablo le decía a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y acá voy a leer una serie de versículos para poder entrar a 5 puntos que quiero detallar rápidamente. Pero quiero volver a esta fortaleza de que Pablo nos habla. Yo quiero que usted imagine en la antigüedad cómo había fortalezas que rodeaban una ciudad. Escrituralmente, la palabra ciudad y fortaleza son sinónimos, virtualmente son sinónimos. Jeremías construyó una pared que tenía 3 metros de ancho y 10 metros de altura. La ciudad de Babilonia tenía una pared que alcanzaba una altura de más de 100 metros, porque esas murallas, esas fortalezas, significaban la protección contra el enemigo. En un sentido figurado, cuando nosotros hablamos de fortaleza, estamos hablando de la protección divina, estamos hablando del poder de Dios en nuestra vida, rodeándonos y protegiéndonos para que la posición de victoria en la que Él nos creó, en la que caminamos, en la que somos, se siga manteniendo ahí. Los únicos que nos salimos por este problema que tenemos en la mente somos nosotros de ese lugar de victoria. Nosotros temblamos, titubeamos, nos torturamos, nos ponemos ansiosos, nos angustiamos y nunca ante una situación de problema nos colocamos en esa posición de victoria. Porque si no haríamos lo que dice la canción, alabaríamos en medio de las lágrimas, cantaríamos alabanzas de victoria, cerraríamos nuestra boca ante la queja y el disgusto. Y esto se aprende año tras año. Ustedes saben que esta palabra, con toda sinceridad y delante del Señor, me vino tan bien a mi corazón. Porque me estaba dando cuenta de que me estaba saliendo de esa posición de victoria. Estaba haciendo que las circunstancias estuvieran por arriba mío y no por debajo mío. Por eso yo les hablo de que puedan entender esta palabra. Y Pablo decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia, lo que indica que Timoteo, como usted, no tiene poder. Y lo decía al principio, usted no tiene poder para hacer absolutamente nada, más que clamar, más que orar, más que apelar a la palabra. Y Liliana lo decía, la palabra, el ayuno, la oración, esas son nuestras armas. Y solamente podemos apelar a eso, pero con el entendimiento no podemos dejar que la fe decaiga. Y acá hay otro texto que le dice Pablo a Timoteo, cuando le dice: esfuérzate en la gracia, que fluye a través de quién, que viene a través de quién, ya lo sabemos, viene a través de Cristo. Pero fíjense lo que dice este texto, Efesios 4, del 15 al 16. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, de quien crezcamos en todo aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, toque el que está al lado, somos cuerpo. Miren, y esto lo voy a hacer para que lo pueda visualizar. De quien todo el cuerpo, bien concertado, bien combinado, bien encajado uno con el otro y unido entre sí, tómele la mano a su hermano, por todas las coyunturas, este cuerpo combinado, unido por todas las coyunturas, no es un cuerpo, usted no es una persona individual que se mueve independientemente del cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo recibe crecimiento, de quien todo el cuerpo recibe crecimiento. Y entre medio dice,
bien concertado, bien unido entre sí con todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Tengo que ayudar a mi hermano, dígale, yo lo ayudo a mi hermano con mi vida, yo lo ayudo. Mire lo que sigue diciendo, según la actividad propia. O sea que cada uno de ustedes tiene una actividad que realizar. De cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso es importante que entendamos que no somos personas separadas, somos un cuerpo. Y yo estoy unido a cada uno de ustedes, como ustedes están unidos a cada uno de sus hermanos, y todos unidos. Dice que el Señor, que es la cabeza, del cual fluye la gracia para mí y para ustedes, vamos creciendo, vamos caminando, vamos permaneciendo, vamos manteniendo nuestros brazos en alto, y yo le tomo la mano a mi hermano y mi hermano al otro, y cada uno con lo que hace en el lugar que está, porque no hay lugares ni grandes ni pequeños, pero cada uno tenemos esa función. Por eso no nos podemos desconectar del cuerpo de Cristo. Por eso no podemos vivir aislado y querer tener nuestro culto en la casa y tener nuestra vida espiritual en la casa. Por eso nos reunimos, porque hay algo que se produce en el cuerpo de Cristo a través de la cabeza de la cual fluye el Espíritu Santo. Y dice el otro texto, decía Pablo en 1 Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga, yo soy lo que soy gracias al Señor Jesús. Y su gracia no ha sido en vano. Si Liliana hubiera abandonado, si Liliana se hubiera dado por vencida, si hubiera dicho ya no quiero saber más, esta gracia hubiera sido en vano. Pero dice, por la gracia soy lo que soy, y su gracia, decía Pablo, no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos. Y lo voy a llevar a Liliana. Liliana ha trabajado, ha llorado, ha caminado, ha perseverado, ha ayunado, ha hecho cosas, ha estado trabajando en el espíritu para poder no desmayar. Y cuando ella hizo eso, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estos textos hay que entenderlos con el entendimiento. Porque cuando estamos en crisis, cuando estamos siendo presionados, tendemos a desfallecer, tendemos a abandonarlo todo. Pero es ahí cuando el poder de Dios viene a nuestra vida. Usted se cree muy capaz, yo le voy a decir, mire, todas las capacidades que tiene y todo lo que usted puede desenvolverse, no viene de usted, viene de Dios, de la gracia de Jesús. Por lo tanto, a partir de lo que yo he dicho, podríamos hablar más, pero 5 cosas quiero sacar de estos textos. Primero, que somos llamados a ser fuertes. Somos llamados a ser fuertes. Somos llamados a no temer. Somos llamados a reconocer nuestras debilidades. Somos llamados a estar seguros, diga seguros, de la posición de autoridad y de poder que me ha sido dada. Y somos llamados a buscar a Cristo. Cuando digo que somos llamados a ser fuertes, ¿por qué? Porque la vida del cristiano no es para los débiles. La vida del cristiano no es para los cobardes.
Porque ¿saben qué? En este proceso, y perdón Liliana, voy a tomar tu testimonio que me viene de práctica. No es para los cobardes. Cobarde hubiera sido que Liliana abandonara, porque le voy a decir, no ha contado. Después va a contar otros testimonios que van a venir, porque vienen otros testimonios en su vida. Pero el Señor la zarandeó, le quitó tantas cosas, la dejó sola con Él. Y a partir de ahí, ella tomó esa decisión de ser fuerte. Ahora, el ser fuerte no significa de que no nos duela. Hay dolor en el cambio, hay dolor en la transformación, hay dolor en las renuncias, hay dolor en dejar que el Espíritu obre en cada uno de nosotros. Hay gente que lo va a hacer, por eso digo, el cristianismo no es para los cobardes, no es para los que huyen, no es para los que deciden dejar todo y abandonarlo. Tantas veces hemos hablado cuando Pablo compara la vida tuya con la mía, con la de un atleta. Y dice que el atleta que quiere llegar a esa meta, de todo se abstiene. Eso significa disciplina. Es decir, que Liliana fue disciplinada en este proceso de crisis. Fue disciplinada en la carne para que el espíritu pudiera percibir las cosas espirituales. Un atleta de todo se abstiene. Deja la noche, tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar tantas cosas. Las tiene que dejar, ¿por qué? Porque tiene que moldear, tiene que hacer ejercicio. ¿Vieron cuando uno va a gimnasia? Si alguna vez han hecho gimnasia, vieron que cuando uno hace gimnasia llega un momento en que los músculos comienzan a arder, queman, duelen. Un atleta hace eso, se esfuerza, se entrena, se ejercita, se disciplina con tal de llegar a la meta. Por lo tanto, tener fortaleza como la que necesita un atleta para llegar a la meta, tener fortaleza como cristianos para caminar y correr esta carrera, no es agradable, no siempre es agradable, porque la vida no tiene que ver con comodidades. Cuando usted esté cómodo, preste atención, porque seguro que el Señor va a venir y cuando usted crea que lo tiene todo bajo control, el Señor va a venir y le va a mover la estantería y lo va a desarmar. Porque eso es lo que hacen las crisis. Comenzamos a querer estar en armonía internamente y no podemos, porque hay tantas cosas que vienen a nosotros. Y hay un ejemplo que dice ustedes saben que lo voy a decir porque lo leí tantas veces en distintos libros, en distintas cosas en las que me he metido, salía este ejemplo. Dice Winston, a ver, lo voy a leer porque es un nombre inglés, lo voy a pronunciar como pueda. Winston Churchill. Winston Churchill. Lo he escuchado en prédica, lo he escuchado en un libro, leyendo. Habla de que este hombre está considerado como la fortaleza de Inglaterra. Era un político, era un historiador, era un escritor, ha escrito montones de libros, pero dice que en un momento determinado fue un gran líder que guió a la nación en la Segunda Guerra Mundial. Y lo invitan un día a una graduación en la universidad a hacer un discurso. Y él pasa a ese discurso y dice solamente unas pocas palabras. Nunca, nunca, nunca te des por vencido. Y yo puedo mirar mi vida y puedo decir cuántas veces creí que no valía la pena tantas cosas. Cuántas veces he sentido ganas de dejar todo. Cuántas veces vas a sentir ganas de no seguir caminando, de no permanecer. Pero no podés desistir. No podés desistir. Aunque te caigas 1000 veces te levantás y tenés que seguir adelante. Porque Él es nuestra fortaleza. Él es el único
que puede venir como esa muralla a rodearte, a protegerte, a levantar tus brazos. Él es el único. Él es el único. Otra cosa que tenemos que saber reconocer es nuestra debilidad. Dice, una de las cosas que sugiere fortaleceos en el Señor es que somos débiles. Cuando yo le estoy animando a alguien a que se fortalezca, es porque estoy débil. Acá no hay valientes guerreros solos. No, dice que somos débiles. Ser conscientes de mi debilidad. Ser conscientes de que no siempre puedo. Ser conscientes de que una y otra vez caigo. Ser conscientes de esto me hace eficiente en la victoria. Hace que yo la pueda lograr. Hace que yo pueda alcanzarla. Hace que yo pueda estar en el frente de batalla. En Romanos, Pablo decía, yo sé que en mí, esto es mi carne, esto es mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Realmente, ¿usted se ha puesto a pensar en esto? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Podemos llevar años de cristianos, pero cuando dejamos de tener comunión con el Señor, cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de orar, aún nosotros, los que supuestamente somos más espirituales, caemos, tropezamos. Por eso los fracasos es una buena forma de crecer en el reino de Dios, porque los fracasos me muestran de que en mí no hay poder y no hay nada como para yo obtener la victoria. Los fracasos son buenos porque me llevan a ser dóciles y humildes. Te levantaste, te airaste, te enojaste, despotricaste, dijiste tantas cosas, pero al último te tenés que rendir. Y es esa rendición en la que el Señor trabaja y nos hace humildes y nos hace dóciles. Porque déjame decirte que cuando las cosas una y otra vez te salen mal, es porque estás haciendo las cosas a tu manera y con tus propias fuerzas. El Señor quiere que entiendas que la lucha la haces, y lo voy a repetir, desde una posición de autoridad y de poder. Y en esa posición de autoridad y poder que tenés, la victoria ya está. Lo que pasa es que el proceso lo tenemos que pasar. Entonces, cuando las cosas no nos salen bien, paremos, hagamos un alto en el camino, como dije en una prédica, y detengámonos a ver si estamos dejándolo a Dios actuar, si Él está haciendo si lo estamos dejando hacer o lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. ¿Y saben en qué nos damos cuenta de esto? En que ante los problemas tomamos decisiones, hacemos, voy a hacer esto, voy a vender aquello, voy a comprar esto, pero quizá usted no oró, quizá usted no le preguntó al Señor. Yo por ahí como soy media dura, le digo, Señor, confirmame, o a través de tu palabra o a través de una persona, esto. No se maneje independientemente del Señor. No haga negocios independientemente del Señor. No tome decisiones matrimoniales fuera del Señor. No corrija a sus hijos fuera del Señor. No mire a su hermano fuera de la mirada que el Señor tiene. Porque los vamos a equivocar. Porque nos vamos a equivocar. Otra cosa que tenemos que hacer, no debemos temer. Lo opuesto al temor es la confianza. Mire lo que dice 2 textos. Que si nuestro corazón nos acusa, ¿vieron cuando estamos intranquilos? Yo siempre me guío por si tengo paz en mi corazón. Para mí eso es una forma de sentir que algo está mal. Cuando yo he hecho algo, he dicho algo,
he pensado algo y no tengo paz, algo está mal. Dice que si nuestro corazón no nos acusa, o sea, no nos reprende, entonces tenemos confianza en Dios. Miren qué texto, 1 Juan 3:21. Si mi corazón no me reprende, entonces tengo confianza en Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos sido. Díganme si no tenemos que crecer en esto. Cuando oramos, Señor, por favor, Señor, oramos porque necesitamos esto y esto, y te damos gracias y esperamos tu respuesta. ¿Por qué? Porque hay una posición de victoria en la que ya Jesús resolvió todo, en la que ya Jesús se movió, en la que ya Jesús obró y lo hizo a través de la cruz del Calvario. Porque en Él vamos a encontrar cada una de las cosas que como seres humanos necesitemos. Cuarto, debemos estar seguros, y acá sí me voy a tomar un tiempo, estar seguros de nuestra posición de autoridad y de poder. Estar seguros. Quisiera poder escucharlos a todos, pero no puedo. Pero quisiera que ustedes pensaran, ¿por qué tengo una posición de autoridad y de poder? Bíblicamente, ¿qué es lo que hace que yo tenga una posición de autoridad y de poder? Autoridad sobre todo, poder sobre todo y sobre mí misma. ¿Qué es lo que hace que yo tenga esa autoridad? Piense si lo sabe, y quizás lo sabe pero no lo tiene en cuenta. ¿Sabe qué es lo que es? Dice que el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que nosotros fuimos colocados en los lugares celestiales al lado de Jesús. Es decir, yo esto lo he hablado y lo voy a seguir diciendo muchas veces. Es decir, que yo ante el problema y toda la situación que te esté pasando, vos estás por arriba de esa situación, no estás por debajo de esa situación. Quiere decir que la victoria ya la tenés ganada, no tenés que ganar ninguna victoria. O sea que no tenés que hacer las cosas a tu manera, no tenés que apelar a tus fuerzas, porque la victoria está ganada. Tu posición, la que Jesús te otorga, la que Dios te otorga, es que estás sobre cualquier situación. Sobre cualquier situación. Esa situación es momentánea. Vos no la ves con los ojos, no podés verla, pero espiritualmente, y somos seres espirituales, no carnales. Espiritualmente es nuestra victoria. Espiritualmente está ganada. Espiritualmente ya es. Solamente tenemos que esperar. Solamente tenemos que transitar, como lo hizo Liliana. Venía un poco más arrastrándose, llorando, sirviendo, pero mientras tanto oraba, mientras tanto ayunaba, mientras tanto esperaba que viniera la mano salvadora de Dios, porque la victoria ya estaba. Eso es estar por encima de las circunstancias. Eso es estar por encima de los problemas. Y tenés que aprender a entender que las circunstancias son un instrumento de Dios en tu vida para formar tu carácter. Tenés que entender que no hay por qué tenerle temor a nada, porque cada circunstancia está hecha a la medida nuestra, porque el Señor sabe y conoce lo que necesitamos. Yo quiero traerles otra cosa.
¿Sabe dónde nosotros no podemos, llevamos esta batalla? ¿Creemos o no creemos? ¿Dónde perdemos o ganamos? Ese lugar es acá, en tu mente. Este es el campo, dijera Joyce Meyer o Joyce Meyer. Este es el campo de batalla, la mente, tanto que han escrito sobre este tema. Este es el lugar, la mente, donde o gano o pierdo. Eso lo entiende, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque en la mente es donde están los pensamientos. Y los pensamientos vienen de 3 espíritus. Vienen del espíritu del hombre, vienen del espíritu de Dios y vienen del espíritu del mal, del anticristo, de Satanás, del diablo, del engañador. Yo tengo que poder, en el espíritu que Dios me ha dado, en el espíritu que mora en mí, poder discernir, poder darme cuenta qué pensamiento estoy teniendo en una situación determinada. Si es un pensamiento mío, tengo que controlarlo. ¿Vieron que soy una maestra? Tengo que aprender a controlarlo. ¿Y cómo lo controlo? Ejerciendo la voluntad. Ejerciendo la voluntad, porque me fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios para controlarlo. Es decir, vuelvo al ejemplo, hoy Liliana es el modelo perfecto, es decir, que Liliana controló el pensamiento de abandonarlo, controló el pensamiento de decir, no vale la pena seguir sirviendo, ¿cómo voy a servir si estoy mal? La gran excusa de muchos. ¿Cómo voy a servir si no tengo ganas? Si me está pasando de todo. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si yo tengo 1000 problemas? La excusa. La excusa. Yo tengo el poder para controlar esos pensamientos. Yo tengo el poder para controlar esos pensamientos. Cuando viene del Espíritu de Dios, vienen cosas buenas, vienen palabras, vienen cosas que te dice todo va a estar bien, quédate tranquilo, viene el hacer una buena obra, viene el querer en medio de un problema bendecir a un hermano que está pasando dificultades, voy a olvidarme de mí, voy a ir a hacer algo por otro. Vienen esas cosas que las trae el Espíritu. Esos pensamientos los tengo que recibir. Pero ¿cuáles son los pensamientos que tengo que rechazar? Los que vienen del enemigo. Y ¿sabe qué? Acá la voluntad no sirve. Eso quiero decirle. Acá no se puede ejercer la voluntad. Acá tenemos que someternos a Cristo. Acá tenemos que someternos a Cristo y entender, dice la palabra, que nos sometamos a Cristo y resistamos al enemigo. Porque cuando nosotros nos sometemos a Él, no tenemos que hacer nada, Él lo hace. Cuando nosotros decimos, apelamos a la sangre de Cristo, es entender que tiene que creer en lo que está diciendo. Tiene que creer que cuando usted nombra la sangre, que cuando usted nombra al Señor Jesús, espiritualmente tiene un poder arrasador. No hay espíritu, no hay nada que pueda permanecer de pie delante del nombre del Señor Jesús. Y yo me acordaba, y por ahí lo he compartido con algunos, en mis primeros tiempos, porque déjeme decirle que Satanás, por ahí, usted se va a dar cuenta que está siendo tentado y atacado por algo que es. Y otras veces no se va a dar cuenta. Va a venir muy sutilmente a su vida diciendo, y no, si esto no, quizás sea cierto, quizás no. Y viene muy sutilmente, viene disfrazado como ángel de luz. Hay veces que usted se da cuenta y hay otras veces que no se da cuenta. Pero él trabaja de noche, así como el Señor trabaja. Mira, ve,
dónde usted está dejando una brecha, un lugar para meterse. Y recordaba yo cómo en mis primeros inicios, y yo quiero contarlo esto porque estamos hablando del enemigo. Y el enemigo se mueve y viene a través de todas las cosas que nos pasan. Y yo recordaba y lo he compartido, como les decía recién, cómo cuando yo llego a las cosas del Señor, yo fui atacada por el enemigo. Antes de llegar al Evangelio, antes de conocer a Cristo, cuando ese año, me acuerdo, el último año que me fui a Uspallata porque me tenía que casar, me fui, alquilamos un departamento con 5 maestras. Recuerdo una noche en que Satanás vino y me agarró de acá y me empezó a sacar de la cama y me arrastraba, y yo no tenía ni idea de esto que estoy hablando. Y yo solamente recuerdo haberme agarrado de los barrotes de esas camas viejas de bronce y decirle: Dios mío, ayúdame. No sabía ni de la sangre, no sabía absolutamente nada. Empezaba a percibir cosas de joven, sin haber llegado a los caminos del Señor. Y después tuve entendimiento de que Satanás, de una manera u otra, y en este caso conmigo fue muy, digamos, muy fuerte, viene a abortar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es su plan. Él quiere abortar el propósito de Dios en tu vida, que tiene que ver con lo que vas a llegar a ser, que tiene que ver con un ministerio, que tiene que ver con lo que vos vas a hacer para otros, porque déjame decirte que Dios no solo bendice nuestra vida personal, nos eleva, nos levanta para que nosotros bendigamos a otros, para que nosotros peleemos la batalla y ayudemos a otros a ganarla. Cuando me casé y comencé a entender esto y acepté al Señor Jesús en mi corazón, vinieron los sueños, las visiones, y Satanás se me presentaba en persona. Se presentaba en persona. Y yo temblaba como una hoja de papel. Y yo tenía taquicardia. Y yo sabía que estaba dormida, pero sabía espiritualmente lo que estaba viendo. Y eso lo hizo una y otra vez, hasta que en el nombre y en la sangre de Cristo yo reprendí. Fue cuando tomé esa posición, cuando no sentí miedo, cuando entendí que yo era ganadora. Y en el nombre de Jesús yo reprendí eso y Satanás dejó de molestarme. Y yo no estoy hablando palabras, estoy hablando hechos que han sido una realidad en mi vida. Y a cada uno de Satanás se le presenta de manera diferente. Pero Satanás no descansa. No son pequeñas circunstancias, no son pequeños problemas, no son, ¿cómo se dice? Cuando uno se relaciona mal, no son roces que tenemos con las personas. Siempre Él está moviéndose, a veces muy expuesto y a veces muy sutil, muy disfrazado de luz, como lo dice la palabra. Por eso tenemos que tener entendimiento. Por eso acá, cuando esto pasa, no podemos ejercer la voluntad. No es la voluntad. No hay voluntad. No hay fuerza. No hay nada en usted que pueda habilitarlo y capacitarlo para que usted enfrente estas cosas. Para que usted sea victorioso sobre una circunstancia, sobre un problema, sobre un fracaso. No hay nada. Porque le plació a Dios que el hombre le conociera no por la sabiduría humana, porque por la sabiduría humana no lo conocemos. Razonamos, cuestionamos, nos preguntamos. No razone a Dios, porque Él lo dice: no me ha placido que usted ni yo lo conozcamos por sabiduría humana. Debemos aprender a conocerlo en el Espíritu.
Debemos aprender a sentir su presencia, a ser llenados de su presencia. Y por último, debemos aprender a mirar a Jesús, porque solamente de Él viene nuestra fortaleza. Solamente de Él viene nuestra victoria, la que ya ganó, la que es tuya. Pero mientras tanto, mientras esto es una realidad, tenemos que aprender a ser fuertes. Tenemos que aprender a ser fuertes. Tenemos que ser este cuerpo en Cristo que, unidos uno al otro, recibe crecimiento por medio de la cabeza, recibe crecimiento por medio de la gracia. Debemos aprender a tener esa actitud interior de decidir, de ser agradecidos, porque la victoria ya es nuestra. Yo agradezco, yo alabo al Señor aún en medio de lo que me pasa, porque la victoria está, ahí está. Yo no la veo, pero yo la traigo por la fe a la tierra. Los cielos ya fueron abiertos para que la bendición viniera sobre nosotros. Somos nosotros los que traemos por la fe esta bendición a la tierra. No tenga temor. Confíe, confíe. Desafíese. Es un desafío, es un trabajo, es un pagar el precio de disciplinarnos, de abstenernos de cosas, de buscar en oración. Es un pagar un precio que es personal. No lo podemos, así como nos ayudamos unos con otros, así como el Dios se mueve, el proceso es individual. Tu proceso es personal, pero Dios está como fortaleza, como gigante. Él pelea la batalla por vos. Él te ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Él te ha dado la potestad sobre toda fuerza del mal. Él te ha dado y dice que nada te faltará. Vos le podrás hablar a las circunstancias, le podrás hablar a los problemas, le podrás hablar a la enfermedad y nada prevalece ni se levanta contra el conocimiento de Dios ni contra el nombre de Dios, porque la victoria es nuestra. Debemos creerla, debemos vivirla, debemos sentirla. Amén.